¡Ay! No sé ni por dónde empezar. El caso es, el año pasado subí un vídeo en el cual enseñaba a montar un finger. Y es que este año lo que toca es subir un vídeo enseñando a montar un skate. Y es que voy a aprovechar, ya que voy a montar casi un patín completo, y voy a enseñaros cómo hacerlo paso a paso. Así que si tienes la duda de cómo montar un skate, independientemente de que solo necesites cambiar las ruedas, los rodamientos, los tornillos, las gomas, la tabla, la lija, lo que quieras, en este vídeo te lo voy a enseñar. Así que vamos a ir. Por cierto, antes de que empiecen las preguntas, hay muy poca diferencia entre montar un finger y montar un skate. Son muy pocas diferencias, lo único que cambia es simplemente el tape y bueno, alguna cosilla que otra más en los ejes y las ruedas, pero nada más. Así que, como he dicho antes, lo que voy a hacer es montar un patín desde cero. El patín está completamente desmontado y lo que voy a hacer es montar pieza a pieza hasta tener el patín completo. Y aprovechando que empezamos un año nuevo, como no voy a montar un patín nuevo. Aunque, bueno, en este caso los ejes es lo único que no está nuevo. El resto, sí, lo voy a estrenar. Hay que empezar bien el año, así que vamos a ello. Lo primero que tenemos que saber es qué materiales vamos a necesitar, y es que en este caso son dos herramientas muy simples. En este caso lo que necesitamos es un cúter. ¿Para qué? Para cortar la lija, así que mucho cuidado porque esto lo carga el diablo. Así que si no te quieres cortar un dedo y solo quieres cortar la lija, mucho cuidado. Y por otra parte, para ajustar todos los tornillos y todas las tuercas del patín, lo que necesitamos es una llave T, que bueno, en tu país no sé cómo se llamará, pero bueno, es esta llave que tiene todas las medidas para las tuercas y los tornillos del patín. En este caso el orden para montar lo que sería el patín da igual que pongas primero la lija, después los ejes, después los rodamientos y después las ruedas, o primero las ruedas, después los rodamientos y después la tabla y dejes lo último la lija. Da igual, exactamente da igual. Yo lo que voy a hacer es empezar por las ruedas. Voy a poner los rodamientos, las voy a montar en los ejes y después lo que voy a hacer es montar la lija y una vez esté montada la lija, montar los ejes. Así que ahora sí, vamos a ir. Si te cuento un secreto, hace como 3 años, casi 4, que no me monto unas ruedas nuevas. Y es que la última vez que estrené ruedas fue en el verano de 2018, si mal no recuerdo. Así que ya tocaba. Yo en este caso lo que voy a hacer es montar unas Speedfire, que la verdad nunca he montado ningunas. Sí que he montado rodamientos, pero no ruedas. No sé si apreciará ahí, pero el logo es verde lima y la verdad es que son preciosas. Yo cuando las vi dije, tienen que ser mías. Y aquí están. Como he dicho, también voy a montar rodamientos Speedfire que a mí me van de lujo. Así que combo completo, ruedas y rodamientos Speedfire. No sé si apreciará o no, pero la cajita esta de chapa es guapísima. Oh, mirad qué preciosidad. El caso es, si queremos montar el rodamiento en lo que serían las ruedas, tenemos 3 formas de hacerlo. Una sería desde los propios dedos empujando lo que sería el rodamiento contra la rueda. En este caso hay muchas ruedas que tienen lo que sería el circulito donde va el rodamiento muy apretado, por lo que tendríamos que hacerlo de las otras dos maneras. Es decir, la siguiente sería apoyando el rodamiento y apretando la rueda hasta adentro hasta que encaja. Pero como en este caso tampoco vemos que entra, tenemos que hacerlo con la tercera. Es decir, tenemos que poner el rodamiento dentro de lo que sería el eje. Y una vez que está dentro del eje, lo que tenemos que hacer es meter la rueda y hacer presión hasta que entra. Lo tenemos. Esta es la forma más fácil y la que recomiendo, porque una vez que entra, pues ya tenemos la rueda dentro de lo que sería el eje. Así que 2 por 1. Madre mía, estaba durísimo. O sea, tengo que estar más rojo que los propios rodamientos, yo creo, porque vamos. Horrible. Siguiente paso. Lo que tenemos que hacer ahora es meter lo que serían las ruedas en los ejes. Por lo tanto, este paso es muy sencillo. Simplemente es meter la rueda como desearíamos y enroscar la tuerca. Y para ello lo que necesitamos es la llave T. Lo único que tenemos que hacer es encontrar lo que sería la hendidura que tiene el tamaño de la tuerca de la varilla pues del eje. Y pues simplemente lo que tenemos que hacer es atornillar hacia la derecha hasta que lo que sería la tuerca quede apretada y no sobresalga por fuera de la varilla. Muy importante, porque si no, una vez que empecemos a rodar, lo que va a pasar es que la tuerca se salga. Y por ende se nos salga la rueda. Y por ende se nos salga nuestros pies del patín. Y por ende nos vayamos al suelo.
Un consejo que te puedo dar es que no aprietes mucho esta tuerca, porque si no, la rueda, como vemos, no gira. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ajustar la tuerca un poquito y girarla un pelín antes de lo que sería su tope. Por lo tanto, ya gira bien. Pues este mismo proceso lo que tenemos que hacer es repetirlo con cada una de las ruedas, si es que queremos montar con 4 ruedas, si no, no. Una vez que tenemos los 8 rodamientos dentro de las ruedas y las 4 ruedas dentro de los 2 ejes, lo que tenemos que hacer es ahora montarlos en la tabla. Pero yo lo que voy a hacer es montar primero lo que sería la lija en la tabla. ¿Por qué? Porque necesitamos meter los tornillos. Y si ponemos los ejes y por tanto los tornillos antes que la lija, lo que va a pasar es que al poner la lija encima del patín va a tapar los tornillos. Por lo tanto, si queremos cambiar de ejes o simplemente quitarlos, pues no vamos a poder porque no están hechos los agujeros. Para tener esos agujeros, mejor poner la lija primero y después los tornillos y los ejes. No sabes el placer que me da hacer esto. Si eres skater o lo has hecho ya más de una vez, sabrás que esto es encantador. Esto da un placer de decir, oh, tabla nueva, todo suave, todo limpio, es como oh, la gloria. En este caso, como veis, la tabla es Serlua y brilli brilli. No sé si se apreciará, pero brilla mucho y es guapísima. Bueno, siguiente paso, poner la lija. Para poner la lija lo podemos hacer de dos formas. Uno, quitando lo que sería la cinta adhesiva y poniendo pues lo que sería la lija con el pegamento mirando hacia arriba y poner lo que sería la tabla encima de la lija, cuadrándola y así evitando que, bueno, a la hora de apretar y poner la lija sobre la tabla, pues no se quede ningún trozo de tabla por encima sin lija. O también lo podemos hacer a la inversa, es decir, teniendo la tabla así boca arriba, tal y como la tengo yo, quitando este papel marroncito que es la cinta adhesiva y más o menos calculando, pues pegar la lija tanto en el nose como en el tail de manera que quede todo cuadriculado, para que así al apretar hacia abajo no quede ningún trozo de tabla pues sin lija. Así que yo lo voy a hacer. Para ponerla es muy fácil, lo único que tenemos que hacer es supervisar desde arriba que está toda la tabla cubierta pues por la lija. Y una vez que nos aseguremos que está así, lo único que tenemos que hacer es pegarla tanto en el nose como en el tail. Una vez que está así y estamos 100% seguros de que tenemos lija a ambos lados, lo que tenemos que hacer es apretar. Si no te quieres dejar las manos ni estropear la piel, lo que puedes hacer es coger el papel de la lija que acabas de quitar, y terminar de apretar lo que sería toda la lija. ¿Para qué? Para evitar que se nos queden así burbujas de aire. No sé si te ha pasado alguna vez, pero si has puesto alguna pegatina y ha quedado así algún bultito en el cual, pues bueno, es simplemente aire, que sepas que aquí también pasa. Así que, antes de nada, lo primero que tienes que hacer es pasar la mano suavemente por toda la lija para así evitar que se queden burbujas. Y si queda alguna, pues bueno, simplemente apretando y llevándolo hacia los extremos, sale. Y si no sale, lo único que tienes que hacer es con el cúter coger y donde está esa burbuja, cortas así un poquito, sale el aire y la pegas otra vez. Una vez tenemos la lija puesta, lo que tenemos que hacer es recortarla. Y para ello lo que tenemos que hacer es el primer paso, que son las guías o las líneas, las cuales nos van a servir de ayuda para pasar el cúter y darle forma pues a la lija y dejarla pues redondeada acorde a la forma de la tabla. Para ello lo que podemos hacer es utilizar cualquier herramienta pues que sea un poco metálica o que simplemente no nos importe estropear. Aunque yo en este caso recomiendo siempre utilizar la base del eje, y es que en este caso, por mucho que hagas así, pues no se estropea, simplemente se te va a rozar así un poquito y ya está. Así que es algo que tienes a mano porque sí o sí vas a tener que montar un eje en la tabla y además te sirve de ayuda, te sirve de herramienta, así que ¿qué problema hay? No sé si se aprecia, pero esto es más o menos la forma que tiene que quedar. Ahora, simplemente lo que tenemos que hacer es coger el cúter con mucho cuidado y tenemos que cortar la lija de la siguiente manera si queremos que el corte quede limpio. Tenemos que hacerlo, en este caso, si tú eres diestro, desde tu izquierda hacia tu derecha. Siempre en el lado opuesto de la tabla. Es decir, no en este que está cercano a ti, sino en el que está más lejos. Empiezas desde la izquierda poniendo el cúter tal que así. Y una vez que está inclinado y justo está dentro de la tabla, lo que tenemos que hacer es recortarlo hacia nuestra derecha, siempre así. Como veis, el corte sale súper limpio.
Ya hemos puesto la lija, así que siguiente paso serían poner los tornillos. Y para ello pues lo que tenemos que hacer es los agujeros en la lija. ¿Cómo podemos hacer los agujeros en lo que sería la lija? Muy sencillo, simplemente con los tornillos que vas a utilizar lo que tienes que hacer es introducirlo por debajo para que así sobresalga un poquito. Una vez que lo hagamos, vemos que va a salir aquí un bultito. Pues lo que tenemos que hacer es fuerza con el dedo para así, una vez que lo quitemos, no sé si se verá, quede la señal del tornillo. Entonces, una vez que veamos la señal del tornillo, ya sabemos dónde está ese agujero. Entonces, lo único que tenemos que hacer es apretar hacia debajo. Enroscamos un poquito y vemos que el agujero está hecho. Una vez que tenemos los tornillos puestos, lo que nos queda es poner los ejes. Y es que aprovechando que los tornillos salen, lo que tenemos que hacer es poner el eje como tal, siempre con las gomas mirando hacia adentro. Es decir, siempre con las gomas mirando hacia lo que sería la mitad de la tabla. Da igual que el eje sea el de atrás o el de adelante. Esta tuerca y las gomas que hay debajo siempre tienen que mirar hacia la mitad de la tabla. Que no se te olvide, porque si lo pones al revés, el patín te va a ir muy raro y no vas a ser capaz de montar bien. Una vez que hemos puesto los ejes dentro de lo que sean los tornillos, ahora lo que falta sería poner estas tuerquecitas. Por lo que, para que el eje no se nos caiga y no se nos caiga ningún tornillo, lo que tenemos que hacer es ponerla primero con las manos las 4. De esta manera, por mucho que lo guiemos hacia abajo, vemos que el eje pues está suelto, evidentemente, pero así ya no se nos cae y lo único que nos falta sería apretar esos tornillos y esas tuercas. Ya solo nos quedaría el último paso, que es apretar los tornillos y las tuercas para fijar el eje a la tabla. Así que otra vez vamos a necesitar lo que sería la llave T, aunque en este caso tenemos que sacar la pieza interior. Y es que para apretar estos tornillos tenemos que agarrarlo por su cabezal y a la vez apretar la tuerca. Una vez que tenemos ambas partes agarradas, es decir, esta puesta en lo que sería el cabezal del tornillo y la llave T en lo que sería la tuerquecita pequeñita que está a este lado, lo único que tenemos que hacer es agarrar bien fuerte esta parte y girar lo que sería la llave T. Si lo hacemos al revés, corremos el riesgo de que la cabeza de lo que sería el tornillo se trasrosque, por lo que se nos quede sin rosca y el tornillo se nos quede dentro y no podamos sacarlo. Para evitar eso, lo que tenemos que hacer es que este no gire y que simplemente gire este. Patín completamente montado y listo para patinar. Así que nada, si te ha gustado este vídeo me alegro un montón. Si tienes algún consejo que yo no he dado y puedas tú dar y aportar a toda la gente que lo vea, aparte de a mí, que así lo aprendo yo también a la hora de montar otra tabla, pues bienvenido es, así que déjalo abajo. Yo no tengo nada más que decir, así que nos vemos en el siguiente vídeo y... ¿qué haces? ¡Venga a patinar! ¡Venga!